Ahora hablemos de cómo se contrae esta estructura muscular. Para entender cómo se contrae el músculo cardíaco, debemos recordar que el músculo estriado tiene una unidad funcional que se llama sarcómeros. Esos sarcómeros están muy bien organizados y es lo que permite en las microfotografías electrónicas, que es lo que observamos en la parte superior de la diapositiva, poder ver esas líneas de manera muy bien organizadas. Esa microfotografía electrónica también nos permite observar que se van a encontrar unas regiones más oscuras y unas regiones más claras en ese sarcómero. Esas regiones más oscuras y más claras son explicadas por los tipos de proteínas que componen el sarcómero. En la parte inferior, que es una imagen esquemática del sarcómero, observamos cómo el sarcómero está delimitado por dos líneas Z que vemos en la parte de los extremos. El contenido de proteínas que está dentro de esa línea Z es lo que conforma el sarcómero. Esas proteínas se organizan principalmente en dos filamentos. Un filamento grueso, que lo encontramos en la parte central con las barras naranjas, y un filamento delgado, que son las líneas más delgadas de color amarillo. Además de esos dos grandes filamentos, tenemos una proteína estructural que es importante para el funcionamiento del corazón, que es la que encontramos en color azul de manera enrollada, que se llama la titina. Esta proteína sobre todo es fundamental en el momento que el corazón recibe la sangre o se elonga para poder llenarse. Por ahora vamos a hablar de esos filamentos gruesos y delgados. Empecemos con el filamento grueso. El filamento grueso está constituido por un único tipo de proteína, que es la miosina. Eso no quiere decir que solo una miosina corresponde al filamento grueso, sino que es el tipo de proteína, porque realmente son 200 proteínas de miosina que se enrollan y forman el filamento grueso. Como observamos en la imagen, esas miosinas tienen una parte longitudinal que vamos a llamar las colas de miosina. Y esas colas de la miosina en el filamento grueso se orientan hacia el centro, mientras que la región globular o la porción donde encontramos las cabezas de la miosina las vamos a encontrar orientadas en ese filamento grueso hacia los extremos. Y por eso, digamos, conserva esa conformación. Esa región globular o la parte del segmento de la cabeza de las miosinas es lo que conocemos como la región motora de las miosinas. Vamos a hablar un poco de esa región motora que nos interesa en este proceso de contracción. En la cabeza de la miosina encontramos dos sitios importantes de afinidad o de unión. Uno es para el ATP, que lo encontramos en la parte superior de la diapositiva, y el otro sitio de afinidad o de unión es para la actina. Entonces, en conclusión, la cabeza o la porción globular de la miosina tiene dos sitios de unión, uno para el ATP y otro para la actina. Además de ese segmento globular, la miosina tiene una porción longitudinal que dijimos que se llamaban colas, que le dan la estabilidad a ese filamento grueso. Y entre la porción globular y las colas encontramos una región que conocemos como el cuello. El cuello le va a dar la estabilidad a la cabeza de la miosina, pero además de eso también le permite movimiento a esa cabeza de la miosina, regulando con qué velocidad se va a mover esa cabeza de la miosina. Ahora hablemos cuáles son los constituyentes del filamento delgado. El filamento delgado, a diferencia del filamento grueso, está constituido por tres tipos de proteínas: la actina, el complejo de troponinas y la tropomiosina. En esta imagen podemos observar cómo se organizan esas proteínas para formar el filamento delgado. En color lila tenemos las actinas, que son las que le dan el armazón a ese filamento delgado. Las actinas tienen sitios de unión para la miosina. Como mencionamos en las diapositivas anteriores, la miosina tenía un sitio de afinidad para la actina. Por lo tanto, la actina tiene un sitio de afinidad para la miosina. La tropomiosina es la proteína que vemos en color fucsia, que se ve de manera longitudinal, y en estado de reposo su función es ocultar los sitios que tiene la actina para la miosina. Funciona como un telón. Cuando se va a dar el mecanismo de contracción, esa tropomiosina lo que hace es desplazarse y por lo tanto las actinas quedan mostrando los sitios de afinidad que tienen para las miosinas.
El complejo de troponinas lo llamamos así porque son 3 troponinas. La troponina C, que es donde se va a unir, o la troponina a la cual se une el calcio. Está la troponina T, que mantiene unido troponinas con tropomiosinas, y está la troponina inhibitoria, que tiene una acción inhibitoria sobre la actina. Este complejo de troponinas es lo que vemos en la diapositiva de manera circular de color fucsia. Ahora hablemos de cuál es el mecanismo por el cual el corazón se contrae. Este mecanismo ha sido llamado liberación de calcio inducida por calcio. En esta imagen vamos a tener una amplificación de lo que sería una parte de la célula muscular. Tenemos la membrana celular del cardiomiocito y en el interior de la imagen tenemos la representación del retículo sarcoplásmico. En la parte inferior de esa imagen vamos a tener en el lado izquierdo un sarcómero contraído y en el lado derecho un sarcómero relajado. Entonces a continuación vamos a explicar los eventos que están involucrados en la contracción y en la relajación de esa célula muscular cardíaca. Con el número 1 estamos viendo o estamos representando el potencial de acción que se transmite o se propaga en la membrana celular. La membrana celular tiene unas invaginaciones que sean denominadas túbulos T. En esos túbulos T encontramos unos canales de calcio dependientes de voltaje que han sido llamados canales de calcio tipo L o canales de dihidropiridina o su sigla DHP. Y es lo que vemos con el número 2. Ese canal de calcio se activa por ese potencial de acción, esa señal eléctrica, se abre y permite la entrada de calcio desde el espacio extracelular al interior de la célula. Esta entrada de calcio me va a generar un siguiente evento que es lo que vemos con el numeral 3. Este evento es que se abre un canal que tiene la membrana del retículo sarcoplásmico, que es llamado canal de rianodina o su sigla RIR. Cuando se abre este canal de rianodina, sale calcio del retículo sarcoplásmico al interior de la célula. Y esto es lo que me permite aumentar las concentraciones de calcio intracelular, que es lo que necesita cualquier músculo para poderse contraer. Cuando aumentan la cantidad de calcio intracelular, este calcio se va a unir a una de las proteínas que hemos mencionado anteriormente, que es la troponina C, y se genera un complejo calcio-troponina C, lo cual va a generar una serie de eventos que van a permitir que el sarcómero se contraiga, y lo vamos a ver más adelante. Ahora tenemos que entender cómo esa célula muscular cardíaca se relaja. El evento que generó que se contrayera el músculo cardíaco es el aumento de calcio intracelular. Por lo tanto, lo que necesitamos para que el músculo cardíaco se relaje es que disminuyan esas concentraciones. ¿Cómo lo hace? Lo vamos a explicar en el paso 8, 9 y 10. El calcio intracelular disminuye porque regresa o retorna al retículo sarcoplásmico. Para hacer eso, utiliza una proteína que está en el retículo sarcoplásmico que se conoce como la bomba cerca o la bomba de calcio ATPase. Por otro lado, también ese calcio disminuye intracelularmente porque en la membrana celular encontramos intercambiadores como el de sodio-calcio y también encontramos bombas de calcio de la membrana celular. De esa manera disminuyen los niveles de calcio intracelular y hay relajación de la célula muscular cardíaca. Ahora vamos a explicar los eventos que ocurren para que el sarcómero se contraiga y genere fuerza. Estos eventos han sido denominados el ciclo de puentes cruzados, que es lo que vamos a explicar con esta imagen. Cuando el calcio se une a la troponina C, permite que la tropomiosina se desplace y la actina muestre el sitio de afinidad que tiene para la miosina. Como la miosina también tenía un sitio de afinidad para la actina, se unen porque son sitios de alta afinidad, ¿sí? Y se genera un punto de unión que es lo que nos representa la imagen que está relacionada con el numeral 1. Pero las contracciones requieren de energía, por lo tanto requieren de ATP. Entonces, una molécula de ATP llega a la cabeza de la miosina, que es donde tiene su sitio de afinidad, y eso va a generar que la cabeza de la miosina disminuya la afinidad que tiene por la actina. Por lo tanto, se van a separar, ¿sí? Posteriormente, el ATP
es hidrolizado, es decir, que ese ATP se convierte en adenosindifosfato y fosfato inorgánico, que es lo que vemos en la imagen relacionada con el numeral 3. Esa disociación, esa hidrólisis del ATP, permite nuevamente que la cabeza de la miosina se una a una nueva actina. Posteriormente, ya teniendo unida otra vez actina y miosina, se libera el fosfato y esa liberación del fosfato es lo que energiza o lo que va a permitir que la cabeza de la miosina genere un cambio conformacional o un movimiento. Y eso es lo que se conoce como el golpe de poder en este ciclo de puentes cruzados. Al generar el movimiento de la cabeza de la miosina, el filamento delgado se desplaza sobre el grueso. Y cuando se da este movimiento, que es un evento mecánico, es lo que permite el acortamiento del sarcómero. Y ese acortamiento del sarcómero es lo que se conoce como contracción. Y en ese momento es que se genera la fuerza de este músculo cardíaco. Y posteriormente es lo que va a ocasionar que pueda eyectar o sacar la sangre que le llega a él. Ese es el ciclo de puentes cruzados. Esto es un ciclo, aunque la imagen represente solamente una miosina y una actina, pues esto está ocurriendo en todos los filamentos delgados y filamentos gruesos que contiene ese sarcómero. Para los eventos mecánicos que acabamos de ver, necesitamos señales eléctricas. Estas señales eléctricas o potenciales de acción están dadas en el corazón por el sistema eléctrico aconducente del corazón, el cual se compone del nodo sinoauricular, que es lo que vemos en el atrio derecho representado con el círculo naranja. Además de este nodo sinoauricular tenemos el nodo atrioventricular. El nodo atrioventricular lo encontramos entre el atrio y el ventrículo derecho y en la imagen está representado con el círculo verde. De estos dos nodos, posteriormente tenemos una región nerviosa que se conoce como haz de His. Ese haz de His está ubicado en la parte proximal del tabique interventricular. El haz de His se ramifica en rama derecha, rama izquierda y a su vez cada una de estas ramas tiene unas proyecciones que son conocidas como las fibras de Purkinje. Estos son los componentes del sistema eléctrico, es decir, por donde se van a generar los potenciales de acción y a su vez se van a propagar para llegar a cada una de las células cardíacas o miocitos cardíacos, permitiendo generar la fuerza. Y por lo tanto, podemos decir que este acortamiento del sarcómero es lo que va a generar la eyección de la sangre, es decir, la salida de la sangre desde el corazón a las regiones que debe ir. Y de esta manera entendemos cómo estos estímulos eléctricos van a generar un cambio mecánico y a su vez explican la función del corazón como bomba. A partir de este video explicativo, quiero que por favor prepares las siguientes preguntas para que las discutamos en la próxima clase. Recuerda que de tu compromiso depende el aprendizaje que obtengas durante este curso. Hasta pronto.